Os avisaré cuando queden 5 minutos, ¿vale? Para que tengáis constancia del tiempo. Pues muchísimas gracias, Milagros, por esta oportunidad que se me concede de hablar de este tema, que no es sencillo, porque yo creo que todos los que tenemos responsabilidad en todas las facultades de medicina sabemos de la problemática que conlleva organizar las prácticas clínicas, la formación clínica de nuestros estudiantes de medicina. Bueno, yo lo voy a intentar de una manera concreta. Es verdad que le acerca algunos aspectos a tal como lo hacemos en nuestra facultad, pero con intención un poco general. Realmente este primer aspecto del denominado Plan Bolonia, yo creo que indicó un poco el camino a seguir. Hay algunos aspectos del Plan Bolonia que creo que fueron fundamentales y críticos para el cambio que se ha producido dentro de nuestras facultades. Y entre ellos, pues, por ejemplo, el aprendizaje centrado en el estudiante y el aprendizaje centrado en la adquisición de competencias y centrado en el paciente. Esos dos aspectos yo creo que han sido fundamentales para este cambio, y este cambio se ha observado dentro de las facultades y de ese centro en el que se encontraba el profesor previamente se ha pasado al estudiante y, por tanto, también a nivel de la práctica clínica al paciente. Por tanto, nuestro profesor de medicina actualmente, su papel es bastante más complejo de lo que existía previamente. Ahora, pues es un facilitador del aprendizaje, debe crear un ambiente de aprendizaje crítico, debe conocer a los estudiantes dentro de las posibilidades y del número, debe intentar que los estudiantes se comprometan. Nuestros estudiantes son magníficos globalmente y en cuanto de alguna forma se pide ese compromiso, se obtiene. Ofrecerles participación, pedirles realmente opinión, feedback a los estudiantes sobre cómo se está realizando ese aprendizaje. Y una cosa muy importante, pues estar disponible para los estudiantes, estar, digamos, cerca de ellos. El estudiante, pues con claridad, y esto es algo muy comentado, pues aprende más cuanto más participa de forma activa que cuando recibe pasivamente información, y por tanto, de alguna forma, cuando el estudiante ha realizado una acción concreta, pues ese aprendizaje, bueno, pues va a tener un recorrido mucho mayor, va a tener una retención más a largo plazo, y si además acompaña, lógicamente, de la comprensión del hecho que hayas realizado, pues mucho más. Por tanto, esa enseñanza en competencias lleva no solamente al conocimiento, a las habilidades, actitudes, sino a esa forma de saber ser y estar, ¿no? Yo creo que el saber ser y estar indica, de alguna forma, esa calidad técnica que convierte estas actuaciones correctas en moralmente buenas y, por tanto, hay que tener conocimiento, hay que demostrar habilidad, pero sobre todo luego hacerlo con una actitud adecuada. Claro, los tipos de currículum que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues el flesneriano, pues de alguna forma es el que muchos de nosotros pues tuvimos la oportunidad de recibir, ¿no? En el cual había esa etapa de transición entre las asignaturas básicas y las asignaturas clínicas, y muchas veces el primer contacto con la clínica se producía en tercero de medicina a través de la asignatura de patología general. Todo esto se ha ido modificando y este tipo de currículum del año 93 u otros, pues lo que de alguna forma intenta romper estas etapas tan claras de básicas, transición y clínicas, sino ir de alguna forma, pues eso, ir a una estructura normal y función del cuerpo humano, pero ya al mismo tiempo en ese modelo en espiral, ir hablando ya de práctica clínica y finalmente no solamente de práctica clínica, sino de cómo hacer esa práctica clínica de una manera completa para al final tener esas habilidades, ese conocimiento, ese saber ser y estar que comento. Por tanto, todo eso se puede realizar a través de los cursos preclínicos, se puede hacer una introducción y luego se puede avanzar con claridad en cuarto, quinto y en sexto. Nos ha ayudado también para ello realmente la planificación de las enseñanzas. Estos 5 módulos en los que se distribuyó en el libro blanco de ANECA son muy interesantes, porque en el fondo pues habla del módulo 1 habitual de estructura y función del cuerpo humano, el módulo 2 en cuanto a habilidades de comunicación, pero introduce la iniciación e investigación que la gran mayoría de facultades hemos introducido, muchos y a nivel de tercero, la patología médico-quirúrgica, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y ese módulo quinto tan importante que es el rotatorio clínico, que de alguna forma, bueno, pues también ha modificado muchos de nuestros planes de estudios porque hemos tenido que actuar de manera distinta conjuntamente con el trabajo fin de grado.
Por tanto, en nuestros planes de estudios pues, se han ido realizando cambios. Quizás el primero de aportación de nuevos contenidos es el menos frecuente, incluso se ha reducido. La integración horizontal de contenidos se ha realizado, menos quizás a otros niveles. La definición de competencias es generalizada, porque eso nos lo pide así en las guías docentes. El contacto precoz con la clínica, quizás no de una manera completa, pero también se ha ido realizando. Las actividades en grupo reducido, la elaboración de trabajos, así como actividades en aulas de habilidades. La gran mayoría de nuestras facultades cuentan con aulas de habilidades o de simulación, las rotaciones en la atención primaria, el papel tan importante que se desarrolla dentro del campo de la medicina de familia y que se aporta pues, también desde los primeros cursos de medicina a través de esta inmersión precoz a la clínica, la elaboración del cuaderno de prácticas clínicas, la realización del ECOE, con lo que eso ha significado también de cambio en nuestras facultades, claramente positivo en cuanto a unión de todos. Y la evaluación continuada que se realiza pues, de una manera más concreta, más específica. Nuestro plan de estudios de medicina de nuestra Universidad Autónoma de Madrid es este, no voy a entrar en él. Como veis, pues es sexto curso, está con el rotatorio clínico, el trabajo fin de grado. Creo que es un punto muy importante y eso ha conllevado a que, bueno, en primero y en segundo hay algunas asignaturas que introducen al estudiante a nivel de la práctica clínica, como puede ser en primero actuaciones básicas en situaciones urgentes o introducción a la práctica clínica de segundo. Ya en tercero volvemos un poco a la situación de fisiopatología y semiología, la patología médico-quirúrgica en cuarto y quinto y el rotatorio. Con lo cual, de alguna manera, nuestros estudiantes van a ir teniendo una aproximación progresiva al paciente, a la relación médico-paciente, de una manera pautada. Esta situación, en esta un poquito más definida, lleva que en primero y en segundo tenemos esta introducción a la práctica clínica y las humanidades médicas, que también se trata de relación médico-paciente. En tercero, como decía, fisiopatología y semiología. Cuarto y quinto, y el rotatorio final, en el que ya bueno, pues se da un aspecto general de diferentes cuestiones psicosociales, trabajo multidisciplinar y cuestiones de profesionalismo médico. El tema del contacto precoz con la clínica considero que es verdaderamente importante. Esto siempre puede estar de alguna forma debatido, pero se han realizado incluso metaanálisis que han estudiado este aspecto y que indican con claridad la importancia del contacto precoz con la clínica. Esto lleva un aumento de la motivación de los estudiantes, reafirma la vocación de nuestros estudiantes de una manera clara y yo creo que también les da y les permite entender por qué se habla de tantas cuestiones, digamos, de ciencias básicas en primero y en segundo. Es verdad que también se han surgido algunas otras dudas respecto a este contacto precoz con la clínica en cuanto a desaprovechamiento del tiempo, necesidad de reducir la carga docente. Hay opiniones distintas, pero mi opinión personal es que verdaderamente esta introducción a la práctica clínica o esta inmersión precoz a la clínica ha sido de mucho interés y desde luego cuando se lo hemos preguntado a nuestros estudiantes pues así lo han indicado. Esta asignatura de introducción a la práctica clínica lleva una rotación corta en centros de salud, pero ya es su primer acercamiento a la relación médica-paciente, ese contacto directo, adquiere actitudes, ve cómo trabaja el profesional de la medicina, conoce esa práctica real y tienen también oportunidad para reflexionar y es, como decía, de alguna manera motivador y reafirmador de su decisión de convertirse en médicos. Una vez que llegan entre segundo y tercero, pues llegan a las unidades docentes y hospitales asociados. En nuestra Facultad de Medicina tenemos la gran suerte de contar con estos hospitales de tercer nivel, hospitales de un desarrollo pues muy importante como son el Hospital La Paz, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de la Princesa, el Hospital Puerta de Hierro, actualmente la sede de Majadahonda, así como el Hospital Niño Jesús, que conforma unidad docente junto con la Princesa. Y unido a ello, pues tenemos también la oportunidad de una unidad docente de medicina de familia con 23 centros de salud. Con lo cual, nuestros 240 estudiantes que admitimos en primero los distribuimos en cada una de las unidades docentes en 60 alumnos en cada una de ellas a partir de tercero de medicina. Bien, cuando les tenemos en el hospital, realmente hay un momento de complicación, como es el cuadrante de rotaciones. Nosotros, en nuestra decisión que tomamos dentro de la facultad, fue que nuestros estudiantes rotaran por todos los, digamos, todas las materias, todas las especialidades que se imparten dentro de la facultad. Y así, pues, realmente rotan de una manera concreta por todas ellas. Es verdad que son rotaciones de 3 semanas,
pero la intención es que conozcan entre cuarto y quinto todas estas especialidades. Conlleva que muchas veces se da la materia en un cuatrimestre y están haciendo las prácticas en un cuatrimestre distinto, pero es la única forma que concebimos en su momento para poderlo organizar y mantener esta idea que teníamos dentro de nuestra facultad. Y, por tanto, el alumno se debe de integrar dentro del servicio en estas rotaciones de cuarto y de quinto. Su papel tiene que estar definido, tiene que tener asignados pacientes y las competencias, lo que queremos que adquiera nuestro estudiante, pues las debe de tener claramente definidas. Para esto nos ha ayudado también el cuaderno de prácticas clínicas que tenemos introducidos en todas las facultades. El cuaderno de prácticas clínicas, desde luego, permite que nuestro estudiante indique lo que ha ido realizando y también que el tutor, la persona que le va a evaluar, pues tenga de alguna forma el contenido de lo que se ha aprendido. Todo esto es un elemento evaluador, sí, pero es un elemento sobre todo docente en el sentido que con el estudiante se puede valorar, pues eso, las historias, la presentación de casos. El mini-CES lo veo más en la parte del rotatorio clínico, pero también se puede realizar entre cuarto y quinto e incluso acudir a guardias, etcétera. Todo esto, de alguna forma, se puede evaluar. Tenemos, como en todas las facultades, probablemente pues, sus fichas de evaluación que yo creo que pues, permiten luego hacer ese feedback con el estudiante y mejorar aspectos determinados. No quería, por el tiempo reducido, centrarme también en el rotatorio clínico, que considero que desde luego ha sido un cambio crítico en nuestras facultades, ha permitido esa inmersión en el entorno de práctica clínica real y llevar a nuestros estudiantes bueno, pues a ese inicio casi prácticamente de su residencia, ¿no? Entonces, se desarrolla en forma rotatoria en los servicios clínicos y en los centros de salud. Y lo que queremos es que se considere como la fórmula antigua del alumno interno de residente de año cero y de alguna forma permitir esa integración del estudiante en la vida diaria del servicio y en sus actividades generales, en cuanto a sesiones, etcétera, y que todo esto quede igualmente reflejado y supervisado por el tutor. Nosotros, cuando tuvimos que tomar esta decisión respecto al rotatorio clínico, decidimos hacerlo en 7 rotaciones. 2 de ellas son más cortas, de 3 semanas, y 5 rotaciones son de 4 semanas debido a los meses que tenemos. Y se distribuyen en estas 7 posibilidades. Nuestros estudiantes lo que hacen es optar a estas posibilidades. Eligen entre medicina interna o urgencias, aquí solamente eligen entre 2. Eligen en alguna de las especialidades médicas, están todas representadas, alguna de las especialidades quirúrgicas. Todos van a centros de salud, eligen entre obstetricia, pediatría o una médico-quirúrgica, psiquiatría o servicios centrales y una optativa. De tal forma que también el estudiante puede conformar realmente lo que quiera realizar. Si una persona le quiere ver sobre todo de temas de respiratorio, puede coger en la especialidad médica neumología, en la quirúrgica cirugía torácica y en la optativa repetir alguna de ellas. Nos ha parecido realmente en ese aspecto permitir que los estudiantes puedan elegir dentro de estas posibilidades que hemos hecho de organización. Y en cuanto al sistema de evaluación, aquí es donde considero la importancia del mini-CES fundamentalmente, aunque existen otras formas, pero el mini-CES a nivel del rotatorio clínico es una herramienta de mucho interés. Y finalmente, pues el ECOE lo metemos dentro de esta asignatura global de rotatorio clínico, nuestra asignatura más grande de la facultad, con 54 ECTS, con lo cual nos permite realmente esa pirámide de Miller tan hablada, pues de alguna forma tener el conocimiento de la competencia, demostrarlo, digamos, con el ECOE y también in vivo a través del mini-CES. El mini-CES, bueno, es una herramienta verdaderamente, a mi juicio, fundamentalmente docente, es evaluadora, por supuesto, pero sobre todo docente por la posibilidad que da de feedback al estudiante, pero que también se puede utilizar en tiempos de residente. La ficha para evaluación, esta es una de ellas que se utiliza en historia clínica, pero se puede de alguna manera adecuar esta ficha a cualquier otro ambiente. Esta, por ejemplo, es para casos radiológicos sin ningún tipo de pega. Y quería igualmente hablar sobre el ECOE, en el sentido que esto también ha permitido una gestión de la práctica clínica. Nuestros estudiantes yo creo que han mejorado sus habilidades y sus capacidades desde que saben que tienen un ECOE en tercero y un ECOE en sexto. El ECOE de tercero es un poquito preparatorio, pero ya les indica lo que tienen que hacer. Y como decía al principio, ha servido de unión de nuestra facultad. Todos los departamentos de mi facultad, que son 12, pues trabajan conjuntamente en el desarrollo de la prueba ECOE y permite igualmente, pues bueno, llegar a mayores sinergias.
Como os decía, hacemos el ECOE en tercero y en sexto, y esta es una de las fotos pues, bueno, que indica la gran cantidad de gente que tiene que participar. Desde luego es un proyecto de facultad muy importante, pero que, vuelvo a repetir, los beneficios que ello conlleva. A nuestro nivel, el ECOE pues, nos ha permitido ver cómo ha sido la formación clínica dentro de nuestros diferentes hospitales y, como podéis ver, las notas aproximadamente están ahí en el 7,3, pero más o menos parecidas entre las diferentes unidades docentes. Nos permite conocer, evidentemente, dónde tenemos que, de alguna forma, mejorar algunos aspectos. Aquí, por ejemplo, en esta evaluación del 2018, pues vimos que, por ejemplo, en las relaciones interprofesionales o en el juicio clínico obtenían una nota menor, con lo cual permite tomar conclusiones al respecto. Se puede hacer una encuesta de satisfacción a los estudiantes, por supuesto, y desde luego los estudiantes tienen estrés en la prueba, pero están muy satisfechos con la misma. En general, como veis, la posición es de 4,13 sobre 5, y si vamos a los evaluadores, da de 4,31, porque de alguna forma, bueno, los evaluadores, que muchos de ellos bueno, pues son profesores, pero otros son nuestros propios residentes, etcétera, desde luego piensan, la gente que no ha hecho el ECOE previo, que esta es una herramienta verdaderamente importante. Todo esto lo hemos publicado en Educación Médica en el año 18. Las dos personas que tengo que reconocer enormemente su trabajo ha sido Juan García Puig, actualmente profesor emérito de la facultad, y Francisco Vara Pinedo, profesor de bioquímica, pero que conjuntamente con muchas otras personas pues, ha permitido que desarrollemos un ECOE, pues yo creo que muy digno. Todo esto pues, lo hemos plasmado en las competencias. Como veis, un gran número de personas, en total, pues, entre estudiantes y personas colaboradoras, 485. Tenemos la gran suerte de tener un grupo de teatro fantástico. Todos los actores son de nuestro grupo de teatro, médicos ya, pero que verdaderamente pues, realizan las estaciones de una manera extraordinaria. Y permite igualmente pues, a realizar mejoras, investigación sobre la propia prueba ECOE. Por tanto, ya estoy terminando. La gestión de la formación clínica, esta es una diapositiva que me gusta en el sentido que yo me veo reflejado en la parte de arriba, en el sentido que yo creo que cuando me formé a nivel de práctica clínica se relacionaba un poco con, bueno, pues con la suerte o la oportunidad, o que de repente había un residente que te hacía más caso, o a lo mejor en otros compañeros de un talento especial o una fortuna, bueno, un azaroso. Y yo creo que todo lo que se ha ido produciendo en las facultades de medicina en estos años lleva a que verdaderamente ahora el conocimiento, la habilidad, la actitud, el buen juicio se puede conseguir de una manera adecuada a lo largo de los 6 años de la carrera de tanta trascendencia para la formación. Esos estudiantes buenos durante la carrera serán estudiantes muy buenos en la residencia y serán grandes profesionales a lo largo de toda su vida. Y quería terminar, como en otras ocasiones, aprovechando que estamos en el centenario del fallecimiento de William Osler, pues esta frase que dijo en 1903, la parte más esencial de la instrucción de un estudiante se obtiene no en el aula, sino en la cabecera del enfermo. Nada de lo visto allí se pierde. Los ritmos de la enfermedad se aprenden por repetición frecuente. Sus incidencias imprevistas se estampan indeleblemente en la memoria. Muchísimas gracias. Un abrazo.